Saludos a todas y a todas nuestras viewers. La charla comenzará en unos minutos. Por favor, sean pacientes. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Desde el equipo de Naturalistas Chile le damos la bienvenida a nuestro séptimo ciclo de charlas de Cuarentena Conciencia, esta vez en la Semana Floral. Y bueno, ya que estamos tan avanzados en la semana, les agradecemos mucho por su asistencia y les decimos que no olviden que tenemos andando un concurso en el que podrán ganar uno de los grandiosos libros sobre flora nativa, los secretos de nuestras plantas y Chile, nuestra flora útil, de Gloria Montenegro. Y para participar, nada más vayan a ver nuestra publicación en Instagram sobre el concurso. El sorteo se hará el 16 de agosto, día domingo. Así que vayan a participar. Recuerden que este concurso será solo a través de Instagram. Y de paso también les contamos que tenemos un código de descuento disponible para compras en Travel Books hacia los libros de flora nativa de valor ornamental. El código de descuento es FN001 y más detalles en nuestro Instagram. Y ahora, únicamente por esta charla tenemos un concurso express en el que 5 afortunados o afortunadas se podrán llevar el libro Manual de Recolección y Procesamiento de Semillas de Especies Forestales. Para participar, solo debes comentar en este mismo video "Plantemos nativo", etiquetando a un amigo o amiga para que te acompañe a ver la charla. Y eso es todo. Anunciaremos a los ganadores en la charla de mañana, así que no se la pierdan. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Se trata de Carolina Pañitrur, investigadora y encargada del Banco de Semillas
del Banco Base de Semillas, perdón, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Muchas gracias por acompañarnos y que lo disfruten. Ya. Hola a todos, muy buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias al grupo de Naturalistas Chile por la invitación a participar en este ciclo de charlas y así poder dar a conocer la labor que realiza ELINEA y, bueno, en particular este grupo de personas que ustedes ven acá en la fotografía en la conservación de la flora nativa de nuestro país. Bueno, para comenzar, en realidad quise partir reflexionando un poco, o más bien recordando sobre el importante rol que tienen todas las plantas para que funcione en realidad la vida en la Tierra. Al decirlo quizás suena algo como un poco cliché, quizás un poco obvio, pero estoy segura que, bueno, el hecho de vivir todos los días en nuestros estilos de vida un poco acelerados, inmersos en nuestras rutinas, y el hecho hoy en día de estar incluso desconectados, aislados de la naturaleza, ¿cierto? Encerrados, nos hace un poco olvidar o no ser consciente realmente de la noble labor que tienen las plantas para que funcione toda la vida. Sin ir más lejos, en realidad las plantas son las responsables de transformar el CO2 del aire, que nos permiten nada más ni nada menos que respirar, tanto nosotros como muchos otros seres vivos en el planeta. Además de ello, y como vemos en esta fotografía, las plantas son fuente de hábitat, fuente de alimento para muchas aves, insectos y otros organismos, incluyéndonos a nosotros el ser humano. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, qué comimos hoy en día, estoy muy segura que gran parte de nuestros alimentos provenían justamente o provenían de las plantas. Y no solamente nuestro alimento, sino que nuestra vestimenta, nuestro abrigo, el combustible que mucha gente utiliza, incluso la medicina también viene de las plantas. Y nuestro bienestar. Así como vemos en esta foto, me imagino que mucha gente que hoy en día está detrás de la pantalla, es súper raro para mí estar hablando de un computador pensando que hay gente detrás de la pantalla, me imagino que ha disfrutado caminando bajo un bosque y ha sentido ese bienestar y esa felicidad de caminar bajo un bosque. Entonces, a lo que voy yo con esto es que en realidad cuando hablamos de conservar las plantas, no solamente estamos buscando preservar o proteger la sobrevivencia solamente de ellas, sino que de todos los organismos, todos los seres, ya sean animales o vegetales, que viven y coexisten con ellas en un determinado lugar, y que es lo que nosotros conocemos como biodiversidad, ¿ya? La diversidad o todas las formas de vida. Para quienes no estén tan familiarizados con el término de flora nativa, comentarles que en realidad cuando hablamos de flora nativa nos referimos a todo el grupo de plantas, ya sean, por ejemplo, aquí vemos una araucaria, ya, un árbol, un cactus, helechos, plantas herbáceas, arbustivas, pero que tienen la particularidad que crecen de manera natural en una determinada región geográfica. Y cuando hablamos o cuando digo de manera natural, en realidad me refiero sin la intervención del hombre. Es decir, plantas que se originaron probablemente y crecieron y han evolucionado por millones de años en una determinada región, en armonía con el clima, en armonía con el suelo y con otros organismos presentes en el ecosistema. Dentro de las plantas nativas también nosotros encontramos las que conocemos como endémicas, que además tienen la particularidad de crecer exclusivamente en un territorio. Ya, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de flora nativa de Chile, nos referimos a todas las plantas que crecen naturalmente en nuestro país, pero que también podemos encontrar en otros países, ya, por ejemplo, en Perú o en Argentina, por nombrar algunos países vecinos. Pero cuando hablamos de plantas endémicas de Chile, también nos referimos a plantas que crecen de manera natural en nuestro país, pero que crecen de manera exclusiva acá, es decir, que no vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, hablando de Chile, siempre me gusta mostrar este mapa y decir que en realidad siempre hemos escuchado, me imagino,
en los colegios hablar de que se nos decía que Chile era una isla biogeográfica. Y cuando hablamos de una isla biogeográfica, en realidad nos referimos a esto. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en este mapa, nuestro país, a pesar de estar inserto en el continente, en América del Sur, ¿cierto? Estamos de cierta manera aislados de los demás territorios, ¿ya? ¿Y por qué estamos aislados? Porque tenemos barreras naturales. Por ejemplo, por el este tenemos la cordillera de los Andes, que nos separa de Argentina. Por el océano, por el oeste estamos separados o rodeados por el océano Pacífico. En el norte tenemos nuestro desierto y en el sur nuestros glaciares, además del océano. Entonces, toda esta particularidad que nos hace parecer de cierta manera una isla, ¿cierto? Estar aislados dentro del continente, y además nuestra particular longitud. Como vemos, Chile es un país bastante largo, que obviamente eso hace que tengamos diferentes climas y diferentes biomas. Entonces, todo esto ha contribuido a que hoy en día en nuestro país exista o se haya formado en realidad a lo largo del tiempo una flora única. Según el último catálogo que fue publicado de las plantas vasculares que crecen en Chile, que es el que aparece ahí citado, de las alrededor de 5.500 plantas que crecen en nuestro país, de las plantas vasculares, un 85% son nativas, y aún más interesante, prácticamente la mitad de ellas son endémicas. Es decir, la mitad de nuestras plantas crecen solamente en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Lo que ya nos da luces de, obviamente, del gran tesoro que tenemos y que por qué es importante conservarlo. De hecho, en términos de vegetación, nuestro país alberga el segundo mayor endemismo en América del Sur después de Brasil, para que vean lo importante y únicas que son nuestras plantas. Debido entonces a esta particular diversidad y, bueno, en general biodiversidad que tiene nuestro país, ha hecho entonces que parte de nuestro país sea considerado como uno de los hotspots de biodiversidad, que son los que aparecen en este mapa como áreas rojas, y que corresponden a puntos calientes de biodiversidad. Ya esto quiere decir puntos donde hay una diversidad importante de especies, sobre todo especies endémicas, pero que lamentablemente están altamente amenazadas. En el caso de nuestras plantas, lamentablemente los sistemas donde ellas crecen hoy día presentan diversas amenazas. Me imagino que muchos de ustedes son conscientes de ello. Por ejemplo, incendios, ¿cierto? Presencia muchas veces de ganado, donde hay vegetación natural que consumen nuestras plantas nativas también. El cambio de hábitat, donde crecía mucha vegetación natural por plantaciones forestales. Me imagino que la gente que está viendo en este momento la charla, que es de la región del Maule, por ejemplo, y cuando ha ido a la costa, a la playa de Peyúgue, Curanipe, se sorprenderá porque en realidad prácticamente lo que hay ahí es puro pino, cuando antes teníamos otra vegetación nativa. Ya solamente quedan fragmentos, por ejemplo, de ruil, que el ruil es una especie endémica de allá de la costa maulina y que hoy lamentablemente está muy amenazada. Y no solamente el cambio de hábitat ha sido por plantaciones forestales, sino que también agrícolas. Y así hay un sinfín de otras amenazas, por ejemplo, el cambio climático también es algo de lo que se habla mucho hoy en día. Y en realidad cuando yo hablo o cuando hablamos de las amenazas, no es algo que viene ocurriendo solamente ahora, es algo que viene ocurriendo durante muchos años. Aquí como dato anecdótico, les cuento que, bueno, este señor que me salió cortado en la presentación, pero este caballero que aparece acá es Claudio Gay, uno de los primeros naturalistas en Chile que describió gran parte de la flora de nuestro país. Lo coloco como dato anecdótico porque justo el otro día estaba leyendo un libro de él, súper interesante, y él ya vislumbraba en el año 1830, es decir, hace 200 años atrás, de las amenazas que podía existir de la actividad minera en la vegetación en el norte de nuestro país, en específico en la región de Coquimbo. Entonces, en realidad cuando hablamos de amenazas, son cientos de años en que hemos ido ejerciendo mucha presión en los ecosistemas y esto ha hecho que lamentablemente hoy en día gran parte de nuestra vegetación se encuentre en peligro o en peligro crítico de extinción. ¿Ya? De las plantas que están actualmente evaluadas por el Reglamento de Clasificación de Especies en Chile, prácticamente la mitad, como dice ahí, un 46%, hoy en día están en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos para conservar nuestro tesoro, ¿cierto? Que son nuestras plantas. Cuando hablamos de conservación, ya sea de plantas o de otros seres vivos,
lo ideal siempre es realizar conservación in situ, ¿ya? In situ quiere decir en el lugar, es decir, aplicar medidas de conservación directa donde crecen nuestras plantas. Por ejemplo, esto va muy de la mano con la creación de áreas silvestres protegidas, ¿ya? Por ejemplo, en los parques o reservas nacionales. Aquí yo puse algunas fotos de uno de los tantos parques y reservas naturales que tiene nuestro país. Y como pueden ver ustedes ahí, la vegetación es muy diversa dependiendo en qué lugar están ubicados estos parques, ¿cierto? Bueno, además quise colocar estas fotos para motivarlos también a ustedes, si no conocen estos lugares, en estos bellos rincones de nuestro país, que una vez que pase la pandemia, obviamente, puedan ir a conocerlos, puedan conectarse con la naturaleza. Les deseo de verdad, de todo corazón, que no se vayan a cerrar a un mall, sino que vayan a conectarse con la naturaleza y a descubrir que en realidad nuestro bienestar depende de ella. Bueno, eso fue como un paréntesis. Volviendo entonces, yo les comentaba que cuando queremos conservar nuestras plantas, en realidad lo ideal es hacer medidas de conservación in situ. ¿Ya? Pero lamentablemente, aunque quisiéramos, no podemos aplicar medidas de conservación in situ para todas nuestras especies, porque ya nosotros ejercemos una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales, ya es inminente. Entonces, para todos esos casos, para todas esas especies en que la conservación in situ no es suficiente, por ejemplo, en aquellos hábitats que están ya demasiado degradados o demasiado reducidos y por tanto ya no pueden sostener un mínimo de individuos, por ejemplo, de plantas, es necesario entonces contar con otras medidas de conservación complementarias a la conservación in situ, y que es lo que nosotros conocemos como conservación ex situ. ¿Ya? Esto quiere decir fuera del ambiente natural donde ellas crecen. Cuando hablamos de conservación ex situ, en el caso de las plantas, este puede ser, por ejemplo, a través de jardines botánicos, que es lo típico o más común que conoce la gente, ¿cierto? Aquí yo puse algunos ejemplos de jardines botánicos emblemáticos de nuestro país, el de Viña del Mar, el de la Universidad Austral de Chile y el de la Universidad de Talca. Pido disculpas porque no tenía fotos de ellos, estas fotos sí que las saqué de internet. A pesar de ser exutalina, no tenía fotos del jardín botánico, así que pido las disculpas. Pero bueno, no solamente existen los jardines botánicos para conservar ex situ nuestras plantas, sino que también hay otros métodos. Por ejemplo, es el que muestro yo aquí en esta imagen a la derecha de la pantalla, los bancos de semillas. Ya esta foto es de justamente la repisa del banco de semillas del cual yo les voy a hablar. Y a pesar de ser a lo mejor menos conocidos por la comunidad en general, cuando hablamos de conservación ex situ de plantas, son uno de los métodos, las estrategias preferidas, porque, como dice acá, tiene muchas ventajas, ¿ya? En primer lugar, nos permite conservar en un mínimo de espacio una gran cantidad de individuos y una gran cantidad de especies. Imagínense ustedes acá, en esta repisa, tenemos, no sé, muchos frascos, dentro de cada frasco muchos frutos y muchas semillas. Probablemente podemos hacer un bosque ahí con todos estos frascos y semillas que tenemos resguardadas. Además nos permite o tiene un costo relativamente bajo, ¿ya? Quizás si hablamos con un economista que solamente ve los precios, va a encontrar que es un costo caro, ¿ya? Porque, bueno, les adelanto que nuestras semillas debemos conservarlas en una cámara de frío que está a menos 20 grados Celsius, lo que obviamente significa que consume mucha electricidad. Pero cuando en realidad estamos pensando que estamos conservando especies para que no se extingan, a mi juicio, en verdad eso no tiene precio. En verdad nuestra biodiversidad no le podemos dar un valor económico. Y bueno, también nos permite conservar por largos periodos. Bajo estas condiciones se dice que podemos mantener nuestras semillas viables por más de 50 años incluso. Algunos dicen miles de años. También nos permite preservar una alta diversidad genética. Más adelante les voy a contar un poquito más en detalle a qué nos referimos con esto y por qué es importante. Y además nos permite contar con germoplasma, que en realidad germoplasma son las semillas, ¿ya? Para reintroducción. Ya como yo les comentaba, la idea es que esto sea complementario, es decir, si en algún momento un sistema está demasiado degradado y queremos recuperarlo, entonces nosotros tenemos una copia de respaldo de nuestras especies que podríamos propagarla, nuestra semilla, y poder hacer reintroducción. Entonces, ya introduciendo un poco, ya que les conté un poquito sobre el banco de semillas, en esta foto entonces yo les presento nuestro banco de semillas, nuestro búnker.
que conserva millones de semillas de especies nativas de nuestro país. Ya estas semillas están conservadas en una cámara de frío que está ubicada acá bajo el cerro, como un poco subterránea. Y como dice, ahí conserva semillas a largo plazo, ya por más de 50 años, incluso cientos de años, dicen algunos estudios, a una temperatura de menos 18 grados Celsius, entre menos 18 y menos 20, y una humedad relativa de equilibrio de 15%. Para quienes no conocen aún este banco, les comento que está ubicado en la región de Coquimbo, en la ciudad de Vicuña. Aquí puse un mapa de referencia y una foto también. Para quienes no conozcan Vicuña, se animen a venir, parece propaganda turística, porque además, como dice siempre, de tener los cielos más hermosos de Chile, también tiene este tesoro que para nosotros es un orgullo, porque es donde se conserva nuestro patrimonio vegetal, que son nuestras semillas. Bueno, antes de contarle entonces cómo funciona nuestro banco, cómo nosotros llevamos a cabo nuestros procesos para conservar las semillas, quería contarles un poquito de historia. El edificio que ustedes acaban de ver en la imagen anterior fue creado, o más que creado, inaugurado en el año 1990, es decir, este año estamos cumpliendo 30 años, nuestro aniversario, por eso acá arriba ustedes ven el logo de los 30 años de INEA, y el objetivo en ese entonces de la construcción de este banco, que a todo esto fue gracias a la colaboración de una agencia japonesa, el objetivo era conservar la diversidad de cultivos que eran esenciales para la agricultura y para la alimentación. ¿Por qué? Porque así como yo le estaba comentando hacia unos segundos atrás, hoy en día estamos viendo a lo mejor también extinción de especies silvestres. Esto mismo también ha ocurrido con nuestros cultivos, ¿ya? Me voy a salir un poco del tema flora nativa, pero es que me gusta que entiendan un poquito el contexto. Ahora me voy a poner en mi rol de agrónoma. Por miles de años nosotros, los agricultores, ¿cierto? Hemos ido seleccionando plantas, hemos ido seleccionando cultivos con ciertas características, por ejemplo, que sean más productivos, que tengan mejor color, que sean más sabrosos. Y en esa selección, lamentablemente, los mismos cultivos han ido perdiendo lo que nosotros conocemos como diversidad genética, y en esa pérdida de diversidad genética o en esa pérdida de variedades, por ejemplo, de cultivos, lamentablemente también se ha perdido la resistencia y la capacidad de poder soportar adversidades, por ejemplo, adversidades climáticas. De hecho, si ustedes se ponen a averiguar, por ejemplo, en Internet sobre las hambrunas que han habido a lo largo de la historia, las más famosas justamente ocurrieron por una pérdida de la diversidad de nuestros cultivos, ya porque la gente dependía solamente de un cultivo y ocurrían catástrofes climáticas, bueno, llamamos catástrofes, en realidad eventos climáticos no esperados, que afectaban todas las cosechas de las personas, y con esta pérdida de las cosechas entonces había hambrunas. Por ahí entonces, debido a estas hambrunas, es que comienzan las ideas de empezar a recolectar semillas también de parientes silvestres de nuestros cultivos, con el fin de resguardarlos y tenerlos como una manera de salvaguardar ya la alimentación futura y evitar hambrunas. Para quienes les interesa un poquito más el tema, yo igual les recomiendo ver una serie de Cosmos que dan en Nat Geo sobre Vavilov y los bancos de semillas y la importancia de conservar nuestras semillas, para que les quede un poquito más claro. Bueno, ese era mi cierre de paréntesis del toque agronómico. Ahora voy a volver a la flora nativa. Aquí también puse una fotografía que me pareció súper interesante, que me facilitó don Nelson Rojas, que trabaja acá en Vicuña, de una noticia que desde el año 92, donde ya se daba cuenta de la importancia que era para la humanidad contar con estos recursos fitogenéticos, que son las semillas resguardados en nuestro banco. De hecho, siempre en la historia, o uno busca en internet, parece un poco de película este tema de los bancos de semillas, porque en realidad también están hechos para que ante cualquier catástrofe, no sé, ante alguna guerra civil, hasta caída de meteorito, que pueda provocar una pérdida de nuestros cultivos, nosotros tengamos una copia de respaldo almacenada, ¿ya? Ahora sí, volviendo a la flora nativa, entonces. Uno de los hitos importantes dentro de la historia de nuestro banco, entonces, ocurrió el año 2002, porque recién ahí, es decir, 12 años después que se crea nuestro banco,
cuando se inicia el programa de conservación de especies silvestres. Ya las especies silvestres son nuestra flora nativa. Y esto en realidad es gracias a un jardín botánico, que es el Kew, de Reino Unido, y un proyecto que tenían, que es el que aparece ahí, el Banco de Semillas del Milenio, que buscaba conservar las especies silvestres de zonas áridas y semiáridas del mundo que estuvieran amenazadas, dentro de las cuales obviamente estaba nuestro país. ¿Ya? Entonces, gracias a ese programa, a ese convenio, nosotros empezamos a conservar nuestra flora nativa. El propósito de se me fue la palabra, de este proyecto, ahora sí, perdón, es, como bien dice ahí, es proporcionar una póliza de seguro contra la extinción de plantas en su medio silvestre, almacenando semillas para su uso futuro, que es lo que hoy en día también estamos haciendo. Entonces, desde ahí en adelante, obviamente nuestro objetivo, además de conservar la diversidad de cultivos, que lo seguimos haciendo, también es conservar la flora nativa de nuestro país, que a todo esto también nuestra flora nativa tiene mucho potencial, ¿ya? Mucho potencial, además de ser importante desde el punto de vista ecológico y del funcionamiento de nuestros ecosistemas, tiene mucho potencial para ser usada también, ¿ya? Y cuando hablamos de uso, en realidad también estamos valorándola y también la estamos conservando. De hecho, hay un artículo, me parece que es 2017, 2018, no sé muy bien, de una investigadora, Javiera Díaz, y ella habla sobre los usos de la flora nativa. Creo que un 23 o un 25% de nuestra flora tiene ya descrito un potencial, y seguramente en realidad debe ser mucho más que eso es lo que está reportado. Entonces, el objetivo de nuestro banco, ya un poco redondeando, es conservar a largo plazo, ¿ya? Y de manera ex situ, como yo les decía, fuera del ambiente natural donde crecen las plantas, muestras documentadas representativas y de alta calidad de las semillas, tanto de especies cultivadas como de nuestra flora chilena, y que constituyen un patrimonio en realidad para nuestro país. Ya al mismo tiempo, además de conservar, nosotros generamos conocimiento en torno a ellas para obviamente también contribuir a su valoración y con eso a su conservación. Bueno, ahora entonces voy a hablarles sobre cómo nosotros llevamos a cabo este proceso de conservación de semillas, cuáles son las diferentes etapas. En este esquema se ve de manera bastante resumida cada una de las etapas para que ustedes se hagan una idea general, y luego de eso les voy a hablar un poquito más en detalle de cada una de ellas. Como aparece acá entonces, la primera etapa consiste en la recolección de las semillas, que esto ocurre en terreno, como ven acá. Una vez que nosotros recolectamos las semillas, las llevamos al banco de semillas. Todo lo que aparece acá en este rectángulo son los procesos que se llevan a cabo dentro del banco. Ingresan entonces, se les hace un procesamiento o una limpieza en el laboratorio de procesamiento. Posteriormente, ellas pasan por un proceso de secado. Luego se les analiza su viabilidad, es decir, la capacidad que tienen de germinar y producir una plántula. Eso se hace en el laboratorio de germinación. Y recién después de pasar por todos estos procesos, pueden pasar al almacenamiento o a la conservación en nuestra cámara de frío. Obviamente todo esto tiene que ir muy documentado, y también tenemos un proceso de distribución de semillas que ya les voy a comentar en qué consiste. Bueno, como yo les comentaba, entonces el primer paso es ir a terreno para recolectar las semillas, ¿ya? El objetivo de esta etapa es principalmente, hay que mantener en mente dos cosas. Uno es que la muestra de semillas que nosotros colectemos deben capturar la diversidad genética de nuestra población muestreada, y otro es que sean semillas con una adecuada calidad fisiológica. Ya les voy a explicar, pero quiero que mantengan en mente eso, porque nuestros esfuerzos de colectas deben ir orientados a cumplir esos dos objetivos, ¿ya? Bueno, sobre la diversidad genética. Hace un ratito yo les hablaba sobre la biodiversidad, ¿cierto? Eso se refiere a la diversidad de distintas especies que hay. Pero dentro de una misma especie nosotros también tenemos diversidad genética. Quizás no es tan visible de manera visual, ¿cierto? Pero eso se relaciona mucho con la sobrevivencia de una especie. Por lo tanto, si nosotros estamos conservando semillas para que en un futuro, a lo mejor para labores de restauración ecológica, nosotros queramos asegurar la sobrevivencia de una especie, entonces es muy importante que ella cuente con una suficiente o adecuada diversidad genética, nuestra muestra.
Para ejemplificar un poquito, a lo mejor para que se haga un poco más fácil, lo voy a llevar al ser humano. Por ejemplo, nosotros todos somos la misma especie, Homo sapiens, pero somos todos diferentes. Ya eso lo vemos a lo mejor más fácil de manera visual. Estas diferencias principalmente, porque también hay otros factores, se deben a nuestra diversidad genética que hay. ¿Qué pasaría si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos clones, por ejemplo, y nos afectara una enfermedad? Por ejemplo, nos afectara el coronavirus, y nosotros no tenemos genes de resistencia contra esa enfermedad. Nos moriríamos, ¿cierto? Y como somos todos clones, nos moriríamos todos, o sea, se extinguiría nuestra especie. Lo mismo ocurre entonces con las plantas, ¿ya? Por eso es muy importante la diversidad genética, para que ellas puedan ser capaces de superar, ¿cierto?, las adversidades, ya sea una enfermedad como también las adversidades climáticas, ya sobre todo ahora con el tema del calentamiento climático, eso es súper importante con el alza de las temperaturas y con la sequía, conservar la diversidad genética de ellas. Entonces, cuando nosotros vamos a colectar a terreno, es súper importante tener en mente esa base teórica, ¿ya? Porque obviamente nosotros tenemos que colectar sin seleccionar, ya a diferencia, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer mejoramiento de un cultivo, nosotros, como yo les comentaba hace unos segundos atrás, seleccionamos ciertas características, pero cuando nosotros vamos a colectar frutos o cuando vamos a colectar semillas, en realidad tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de plantas dentro de una población. Siempre decimos, nosotros no discriminamos porque sabemos que en la diversidad está la riqueza. Colectamos frutos grandes, frutos más pequeños, frutos de un color, de otro color, y así entonces de manera visual por lo menos nos estamos asegurando que estamos tratando de capturar la mayor diversidad presente en esa población. Respecto a la calidad fisiológica, en realidad ahí nos referimos a que las semillas que nosotros vayamos a colectar tienen que ser semillas sanas, viables y suficientemente maduras para que obviamente puedan germinar, que es lo que nosotros buscamos, ¿ya? Guardar semillas que puedan ser capaces de formar una planta después. Yo les voy a hablar un poquito más en detalle de cómo podemos ver en terreno, de manera un poco visual, la calidad fisiológica de las semillas. Entonces, en cuanto a la colecta de semillas, nuevamente, y antes de hablar de lo que yo les decía sobre la calidad de las semillas en terreno, quería comentarles que dos cosas. Previo a ir a colectar, en realidad, hay dos procesos importantes. No es tan sencillo, en realidad, a lo mejor como algunos podrían pensar, de ir en cualquier momento a colectar semillas, sino que hay toda una planificación detrás. Tampoco quiero entrar mucho en detalle porque en realidad hablar de colecta de semillas podría dar para una capacitación entera. Ahí estoy segura que Sergio Ibáñez, que es el que aparece acá en la foto, que es el taxónomo y el encargado de liderar nuestras colectas, y que a todo esto está de cumpleaños hoy día, así es que quienes no lo han saludado y lo conocen pueden mandarle sus saludos. Él podría darles una charla entera de colecta, junto también, obviamente, con Marcos Acosta, que aprovecho de ir presentando al equipo del Banco de Semillas, que él también participa mucho en colectas, Marcos, y además es el más antiguo del Banco de Semillas. Él empezó cuando se creó nuestro banco y es endémico de acá de Vicuña. Bueno, pero volviendo un poco a la colecta, comentarles entonces que lo primero que hay que hacer es una planificación desde un punto de vista técnico como también desde un punto de vista logístico. Desde un punto de vista técnico, por ejemplo, si nosotros queremos ir a colectar semillas de una especie, de una región determinada, que probablemente sea una región que está ya degradada, lo primero que tenemos que hacer es buscar fuentes de información que nos indiquen o que nos den luces de qué especies podríamos encontrar allá para hacer un listado. Por ejemplo, ¿qué fuentes de información podemos utilizar? Catálogos de flora, libros, tesis, publicaciones científicas, sitios web, consultas a expertos, entre otros. Una vez que nosotros buscamos toda esta información y se hace un listado para saber qué especies vamos a encontrar, por ejemplo, en un determinado sitio, hay que buscar también descriptores, ya que nos permitan en terreno poder identificar las especies que nosotros queremos colectar. ¿Qué tipos de descriptores podemos utilizar? Por ejemplo, el otro día en una de las charlas, creo que fue la primera charla de la semana, estuvieron regalando un libro de cactáceas, que es súper bueno, y de hecho cuando nosotros vamos a terreno lo utilizamos bastante también, cuando andamos buscando cactáceas.
También se pueden utilizar fotos, ilustraciones botánicas, entre otros. Una vez que nosotros ya planificamos técnicamente el terreno, el siguiente paso es ver la logística, ¿ya? Y no es menos importante porque dentro de la logística hay que preparar, por ejemplo, el material que se va a llevar a terreno. ¿Ya? ¿Qué material? Por ejemplo, aquí en las fotos coloqué algunos para que ustedes puedan ir haciéndose una idea. Aquí, obviamente, una prensa, algunas hojas de diario para poder herborizar muestras de plantas e identificarlas taxonómicamente. Una cámara fotográfica siempre hay que andar trayendo en terreno y respaldar las fotos para que no se pierdan. Tijeras, elementos de seguridad, GPS también es súper importante. Si quieren ustedes identificar la georreferenciación de dónde colectaron sus muestras, bolsas de papel para transportar el material, elementos de seguridad, y creo que nombré como los principales, lupas, ojalá también. Y bueno, además de preparar el material, también hay que ver muchos otros temas logísticos. Por ejemplo, a mí no me ha tocado, pero estoy segura que a Sergio y a Marcos sí, cuando ellos han ido a terreno, muchas veces van a lugares alejados de las poblaciones, por lo tanto tienen que incluso llevar carpas, sacos. Su trabajo en realidad yo los envidio, los envidio bastante, aunque sé que es sacrificado, pero es muy bonito. Y también hacer los permisos correspondientes. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a colectar a un área silvestre protegida, en realidad eso está prohibido, salvo que sea con fines justificados de investigación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a colectar, por ejemplo, a un parque o una reserva, también tenemos que ver esa logística y pedir los permisos correspondientes a CONAF por internet. O bien, si vamos a colectar donde un privado, donde un particular, también tenemos un documento de consentimiento informado que le pedimos al privado que firme para que nos dé permiso para colectar. Una vez entonces que nosotros hacemos la planificación, viene lo que es la prospección, ¿ya? Hacemos un primer terreno durante la temporada, pero de prospección. El objetivo de este terreno principalmente es, en primer lugar, evaluar si están las especies presentes y, en segundo lugar, evaluar en qué estado fenológico están, es decir, si están en floración, si están con fruto formado, o bien si ya están en semilla y podemos recolectar. Y obviamente esto nos permite también estimar cuándo es la fecha más adecuada para realmente hacer la colecta de semillas. Además, durante estos terrenos que nosotros llamamos como terrenos de prospección, se pueden recolectar especímenes de herbarios, sobre todo si están las plantas en flor, que nos permiten identificar después en laboratorio de manera taxonómica las especies. Y bueno, ahora sí que viene la colecta, que esta la realizamos solamente cuando las plantas se encuentran en dispersión natural, es decir, cuando ya están dispersando sus frutos o sus semillas a la naturaleza, ¿cierto? Para que las semillas germinen y formen un nuevo individuo. Esas son las semillas que a nosotros nos sirven. Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar, por ejemplo, que una planta está en este estado cuando sabemos que sus frutos, por ejemplo, están maduros? De manera visual hay diferentes formas dependiendo de qué tipo de fruta estemos hablando, pero de manera general puedo comentarles que podemos identificar un fruto maduro, por ejemplo, porque este cambia de color. En el caso de los frutos carnosos, se vuelven como translúcidos, más blandos. Además, si los tomamos de la planta, se desprenden fácilmente porque la planta quiere liberarlos para dispersarse. Entonces, de manera visual ya podemos nosotros observar más o menos cuando un fruto está maduro y podemos colectar las semillas. De todas maneras, y aquí vuelvo a lo que volví al principio del objetivo, como nosotros queremos, además de asegurar la calidad genética de la muestra, queremos asegurar la calidad fisiológica, lo que nosotros hacemos y recomendamos en caso de que alguien quisiera ir a colectar semillas responsablemente para propagar plantas, es hacer una prueba de corte a ellas y evaluar su calidad. ¿Cómo hacemos esta prueba de corte? Aquí en esta foto a la derecha se ve, nosotros, abrimos un fruto, este es un fruto de una cumulopuntia, que es una cactácea, extraemos sus semillas y a las semillas, como ven en esta foto de acá, le hacemos un corte por la mitad. Ya por eso es importante andar con tijera. A veces incluso las semillas son tan chiquititas que hasta un corta uña nos sirve. Observamos su interior y cuando en su interior se ve que en realidad el contenido está lleno, la semilla está llena como nosotros le llamamos, tiene un contenido blanco, turgente, eso entonces ya es un indicador para nosotros que nos permite decir si la semilla es muy probable que esté madura y que ya sea capaz de germinar. Entonces recién ahí nosotros colectamos nuestros frutos.
Otro punto importante que quería mencionar antes que se me olvide sobre la colecta, es que al momento de ir a colectar semillas a una población o frutos es súper importante tener en mente que no debemos colectar más allá del 20% de los frutos disponibles en una población para no afectar la regeneración natural también de las poblaciones, porque nosotros queremos proteger las plantas, no queremos dañarlas. Así que eso también como un mensaje para que ustedes tengan en mente en caso si quisieran ir a colectar en algún momento semillas, porque nuestro objetivo es protegerlas. Bueno, y todos los procesos, ya sea el de colecta o los siguientes que les voy a mencionar, nosotros los llevamos súper documentados en fichas, ¿ya? Esta es una de las fichas que nosotros utilizamos como ficha de colecta, y que en el fondo recaba información súper importante, en este caso, por ejemplo, del hábitat donde crecen las especies, como yo les comentaba también, de las coordenadas geográficas, de quiénes colectaron, cuántas plantas muestreamos, entre otra información. Y algo súper importante, cuando nosotros colectamos una muestra de semillas de una especie en una población, nosotros le colocamos un número, ¿ya? Y le llamamos accesión. A ese lote de semillas que colectamos le llamamos accesión y es el número que identificamos en esta ficha. Es súper importante contar con esta información porque pasa a ser parte del pasaporte de nuestra accesión, ¿ya? Todas nuestras accesiones de semillas van con su pasaporte desde la colecta hasta el envasado de nuestra cámara de frío, porque es información muy útil. Aquí aprovecho entonces de pasar los avisos comerciales. Si alguien quiere saber un poco más sobre la colecta de semillas, así como el procesamiento u otras etapas, yo les recomiendo leer este manual de recolección y procesamiento de semillas que desarrollaron investigadores del Banco de Semillas hace un tiempo atrás, que es bastante ameno, es muy bueno, y ahora lo están también, tengo entendido, están participando en el concurso, así es que participen. Si no, también está disponible en la biblioteca digital de INEA. Bueno, entonces una vez nosotros colectamos el material, a todo esto el material se transporta en bolsas de papel. Yo no creo que no se los mostré. Estas bolsas de papel que se ven, perdón, en el fondo, que en el fondo permite la entrada y salida de aire para que no se deteriore nuestro material. Ya cerramos estas bolsas, las identificamos con el número de la accesión y las guardamos en un cooler y las llevamos lo más rápido posible a nuestro banco. Entonces, una vez que llegan a nuestro banco, la siguiente etapa es el procesamiento del material, que en palabras simples significa la limpieza de lo que nosotros traemos de terreno. Ya el objetivo, como bien dice ahí, es obtener muestras de semillas limpias, viables, nuevamente hablamos de viables, nos interesa conservar material que sea capaz de germinar, obviamente, y en condiciones de ser almacenada. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, dentro de esta etapa del procesamiento de semillas, también algo súper importante que se realiza es una caracterización del material, ¿ya? Porque obviamente todo va acumulando información de nuestra accesión, de nuestro pasaporte que yo les comentaba. Una caracterización más bien morfológica, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el largo del fruto, el diámetro del fruto, qué color tienen los frutos, cuántas semillas hay ahí, porque también nos indica de cierta manera qué características tiene nuestra muestra y cuán diversa es. Eso obviamente se saca un lote de las semillas, no todas, y se le hace esta caracterización. Dentro de lo que es el procesamiento propiamente tal, lo primero que hay que hacer obviamente es extraer las semillas de los frutos. Obviamente cuando nosotros vamos a terreno no siempre colectamos semillas, sino que colectamos frutos, porque las semillas están dentro de los frutos y no es tan fácil extraerlas en terreno. Entonces el método de extracción que nosotros, digo nosotros, en realidad es la patúa porque yo no lo hago, lo hace Marcos Acosta que está ahí en la foto, pero el método de extracción de las semillas desde los frutos depende obviamente de qué tipo de fruto estemos utilizando. Ya, por ejemplo, aquí en esta foto, no sé si alcanzan a ver muy bien, pero estos son frutos de leucocorines, que son una cápsula, un fruto dehiscente, esto quiere decir que se abren solos para dispersar sus semillas, por lo tanto ahí no es complicado extraer las semillas, pero hay otro tipo de frutos, como ven acá, que son indehiscentes, esto quiere decir que no se abren solos y por lo tanto hay que empezar a hacer un tipo de extracción manual. Ya ese es un típico fruto de Bullnesia chilensis, que es una de nuestras plantas preferidas de acá del norte de Chile. Y bueno, incluso hay otros que son mucho más complicados, por ejemplo, los prosopis, que tienen los frutos una testa súper dura y los
los chicos en el banco tienen que aplicar tijeras, a veces hasta molinillo para poder molerlos y extraer sus semillas. Una vez que se extraen las semillas, entonces viene el proceso que es la limpieza. La limpieza en realidad puede ser a través de distintos métodos. Como ven acá, uno de ellos, los principales, es a través de tamices. Ya aquí se coloca la muestra y lo que en el fondo hacen los tamices es ir separando por diámetro, por tamaño, ya, porque obviamente nuestra muestra, como viene en terreno, es muy probable que vengan con restos a lo mejor de flores, incluso con tierra, o cuando extraemos incluso las semillas de los frutos también quedan con restos de frutos. Entonces es importante hacer esta separación a través de los tamices. Una vez que pasan por los tamices, entonces pasan a la siguiente etapa, que es el soplador de aire. No sé si alcanzan a verlo bien en la imagen, me parece que la puse un poco pequeña, pero para que se hagan una idea, es como, siempre lo digo, es como una tómbola de dinero, como las que hay en los concursos antiguamente, o como las que hay en los supermercados todavía en las cajas, que en el fondo lo que hace es succiona, ¿cierto?, con aire, y esta vez por diferencia de peso, separa el material inerte, el que no necesitamos conservar, los restos de basura, los restos a lo mejor de plantas o tierra, y en otro lado nos deja las semillas, ya esto es por diferencia de peso. Además aquí separa las semillas vanas, que están vacías, de las semillas llenas, también por diferencia de peso. Una vez entonces que se hace la limpieza de las semillas, Marcos lo que hace ahí es contabilizarla, ya obviamente no va a contabilizar toda la muestra, sino que va a tomar un set de 100 semillas, las pesa y con eso estima entonces cuántas semillas nosotros estamos conservando en esa accesión. Les hace una prueba de corte nuevamente, así como lo hacíamos en terreno, él lo vuelve a hacer ahora en el laboratorio y observa bajo lupa para ver también qué tan bueno fue el proceso de limpieza, porque como yo les decía, en el proceso de limpieza también separamos, gracias a este soplador, vacías semillas llenas de semillas vanas, y además se monitorea la humedad de las semillas. Ya les voy a contar por qué tenemos que monitorear la humedad de las semillas, que es lo que aparece acá con este instrumento. Y me parece que estas son las manos de Anita. Ya, entonces, recalco nuevamente esto porque es súper importante para nosotros documentar cada proceso. Nosotros también tenemos una ficha del procesamiento, que es la que aparece acá, donde registramos el peso de nuestra muestra, la humedad inicial, el peso de 100 semillas para estimar el número de semillas, la caracterización y bueno, todo lo que nosotros registremos también en esta etapa. Las fotos también es súper importante. Y aquí ustedes ven a la derecha algunas muestras de semillas en sus bolsas de papel, cada una con sus fichas de procesamiento. Una vez que tenemos nuestro material limpio, entonces pasan a la etapa del secado de semillas, ¿ya? Esta es una etapa súper importante y me atrevería a decir que una de las más importantes si queremos conservar nuestras semillas a largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestras semillas cuando las colectamos de terreno es muy probable que ellas vengan con mucha humedad, porque en el fondo las semillas necesitan esta humedad, ¿ya? Para respirar, para desarrollar todos sus procesos metabólicos y que los embriones se desarrollen, que a todo esto dentro de la semilla hay un embrión, ya lo vamos a ver en una foto más adelante, y que puedan germinar. Pero obviamente nosotros no queremos que nuestras semillas envejezcan, ¿cierto? No queremos que germinen, sino queremos mantenerlas en un estado, digamos, como durmiendo, ¿ya? Latente. Perdón. Y por tanto, nosotros lo que hacemos es jugar un poquito con ella y les bajamos la humedad, ¿ya? Para reducir su metabolismo. Y junto con bajarle la humedad, también la temperatura. Por eso están a menos 20 grados Celsius. Además, lamentablemente, quería mencionarles que esto del secado de semilla en realidad no se puede hacer con todas las especies, se puede hacer solamente con las semillas que son ortodoxas, ¿ya? Pero hay un grupo de especies nativas que presentan otro tipo de semillas que se llaman recalcitrantes y que lamentablemente no soportan este proceso de secación y por tanto hoy en día nosotros no podemos conservar este grupo de especies en nuestro banco. Ya hay un desafío grande por delante para poder conservar esas especies. El secado de la semilla en realidad tiene que ser un proceso gradual. En nuestro caso, en las especies nativas, creo que toma entre 4 a 6 semanas más o menos para que no se deterioren. ¿Y cómo se realiza? Bueno, aquí hay unas fotos de nuestra cámara de secado. Dentro de estas cajas, ustedes no sé si alcanzan a ver, pero en el fondo hay una sílica gel, que es un desecante. Es como el típico que viene cuando uno compra zapatos, como unas bolitas, ¿cierto?
y dentro de estas bandejas están nuestras bolsitas de papel con semillas, ¿ya? Lo que hace esta sílica, este desecante, es secar el aire que está circundante, y al secar el aire, entonces la semilla, que es higroscópica quiere decir que absorbe o libera humedad de acuerdo al ambiente, empieza entonces paulatinamente a liberar su humedad, ¿ya? De hecho, si ustedes, por ejemplo, quisieran conservar semillas en sus casas, podrían hacer algo más o menos artesanal basándose en este principio. Obviamente no conservar semillas por cientos de años porque hay que tener una cámara de frío a -20. Pero, por ejemplo, si quisieran conservar sus semillas, les podríamos recomendar hacer algo similar a esto, un poquito más artesanal, y en vez de colocar, si no tienen sílica gel, incluso las niñas del laboratorio siempre recomiendan esto y a mí me parece muy buena idea, se puede utilizar arroz. Arroz ustedes los calientan un poco, puede ser en el horno, cosa que esté bien seco, lo colocan ahí debajo de una caja, ¿cierto? Una bandejita, una rejilla, y sobre la rejilla colocan sus semillas en bolsas de papel y lo cierran durante 4 semanas más o menos. Una vez entonces que sus semillas ya, ustedes no van a medir la humedad con el instrumento, pero una vez que suponemos que durante ese periodo podrían haber alcanzado una humedad necesaria para prolongar su viabilidad, ¿cierto? Ustedes la sacan de la cajita y esa misma bolsa entonces la echan dentro de un frasco de vidrio, lo cierran bien hermético y recién ahí lo pueden colocar en su refrigerador. Con eso yo creo que sus semillas podrían durarle bastantes años. No cientos de años, pero bastantes años. Y bueno, siempre todo acompañado de una ficha. Ya, una vez que entonces nosotros secamos nuestras muestras, viene la etapa casi final, que es analizar la viabilidad de las semillas. Esto se hace en el laboratorio de germinación. Y es aquí realmente donde nosotros determinamos la calidad de nuestras semillas, donde vemos si realmente ellas van a ser capaces de germinar. Además, en esta etapa, nosotros podemos definir cuáles son los requerimientos que tienen las semillas para germinar. Ya les voy a contar un poquito más. Bueno, antes de hablarles sobre los análisis de viabilidad, quise colocar esta imagen que me parece muy bonita, maravillosa. Aprovecho de darle los créditos y agradecerle a la Anita Sandoval, que fue quien tomó esta fotografía en el laboratorio de germinación. Lo que ven ustedes acá es el interior de una semilla, ¿ya? De una semilla de una especie nativa, un Maiguaniopsis, que es una cactácea. Lo que hizo ella acá entonces es hacerle un corte transversal a nuestra semilla y para identificar cuáles son sus principales partes, que son las que yo coloqué aquí en esta imagen con una flechita. Entonces, esta parte que ustedes ven acá a la derecha de la pantalla, que en realidad estaba acá en esta parte de la semilla, la Anita extirpó esa parte de la semilla para la fotografía, corresponde al embrión de la semilla. ¿Ya? El embrión, en términos simples, es como la planta bebé, es la nueva planta. De ahí emerge la radícula, de esta punta que aparece acá, que la radícula es la futura raíz, y del otro extremo emergen, aquí se ve clarito, los cotiledones, que son sus primeras hojas, y su hipocotilo, que es como su primer tallo. Entonces, en la semilla tenemos el embrión, además de eso tenemos un tejido de reserva, que en este caso se ve aquí al interior de la semilla, que es como el alimento de la semilla, ¿ya? Y que alimenta al embrión para que pueda germinar. Y además tenemos una testa o cubierta, que es lo que comúnmente nosotros observamos por fuera. Los invito, si tienen algunas semillas por ahí grandes en algún momento, porque las chiquititas obviamente van a necesitar una lupa, hacerle cortes y empezar a maravillarse también con ellas. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque justamente una de las pruebas de viabilidad, que es la que aparece acá, se necesitan extirpar los embriones o dejarlos expuestos para saber la viabilidad de las semillas, ¿ya? Estas fotos que ustedes ven acá corresponden a embriones de distintas semillas de especies nativas. Alguien con mucha imaginación ayer me dijo que parecían zanahorias, estos de acá. Empezó a decir Chester, en verdad parece que tenía un poquito de hambre, pero no, son embriones de semillas. De hecho acá, en la letra F, se ven semillas partidas por la mitad, aprovechando o acordándome que ayer hizo la charla la Josefina Jepp y habló de las nolanas. Esta que aparece acá entonces son semillas de nolana carnosa partidas por la mitad y lo que se observa en su interior son embriones. Estas de acá, por ejemplo, que están abajito a la izquierda, son semillas de cumulopuntia,
que es la que yo le hablaba hace un rato anterior, que es una cactácea, también con sus embriones. Bueno, en esta prueba entonces, como yo les contaba, se toma una muestra de semillas, obviamente no se les hace a todo porque es un método destructivo, se extirpan o se dejan expuestos sus embriones, se embeben para que se activen y luego se sumergen en una solución de tetrazolio, ya que es un compuesto bioquímico que en el fondo lo que hace es teñir de rojo los tejidos cuando están metabólicamente activos, cuando están respirando. Por eso en este caso nosotros vemos todas estas fotos de color rojo, porque en el fondo son semillas que están vivas, que reaccionaron con el tetrazolio, seguramente estaban respirando, liberaron iones de hidrógeno, y al reaccionar con el tetrazolio entonces se tiñeron de rojo. Si bien esta es una muestra bastante buena que nos indica de cierta forma la viabilidad de la semilla, no es 100% concluyente. ¿Por qué? Por diferentes razones. Una, porque nos puede indicar que la semilla está viva, pero no necesariamente que esté madura, ¿ya? Y otra, porque también necesita entrenamiento y también tiende a ser un poquito subjetiva, ¿ya? Porque a veces alguien dice, sí, es rojo, pero para mí no es tan rojo, faltan los daltónicos. Así es que, obviamente, hay que hacer una prueba adicional para poder determinar realmente si nuestras semillas van a ser capaces de germinar y van a ser capaces de formar una plántula. Y esto es lo que nosotros conocemos como pruebas de germinación. Ya en estas fotos que están a la derecha son las mismas semillas que están acá, ya traté de colocarlas juntas. Acá, por ejemplo, está la nolana, acá está la cumulopuntia, aquí hay un heliotropium. Y bueno, ¿en qué consisten las pruebas de germinación? Es básicamente colocar las semillas en una placa Petri, que son las que ustedes observan ahí, con un medio que es agar, ya, para que se hagan una idea, quienes no conocen el agar, es como parecía una gelatina, ya, pero que en el fondo lo único que hace es entregarle humedad a las semillas, no nutrientes, porque como yo les comentaba en la diapositiva anterior, las semillas ya tienen su nutriente, su alimento dentro de ellas para germinar, y se colocan entonces en estas placas en ciertas condiciones de temperatura, en ciertas condiciones de luminosidad, para eso tenemos cámaras o incubadoras, y se va monitoreando entonces la germinación, generalmente diaria o cada 2 o 3 días, y se va registrando. Y con eso entonces nosotros podemos obtener el porcentaje de germinación y saber entonces la viabilidad de nuestra muestra. ¿Cómo registramos la germinación? Eso es importante decirle, como ustedes ven acá, estas son las semillas, y como ya les comentaba, lo primero que emite la planta, aquí está una planta bebé, es su radícula, que es su primera raíz, ya se asegura el sustento. Entonces, cuando nosotros vemos que emite la radícula y que tiene más o menos 2 milímetros de largo, ahí registramos como germinada. También digo registramos, pero en realidad quien hace esto es Joana Navarro, así es que también los créditos para ella y junto con la Anita que trabajan en el laboratorio de germinación. Bueno, pero además yo quería aprovechar de comentarles, y como ya les había dicho anteriormente, que además de nosotros ver si la muestra es viable o no es viable, también nos permite estudiar nuestras plantas, porque como decía ayer la Josefina, muchas de nuestras especies, sobre todo las especies de la zona norte, de las zonas que crecen en lugares como inhóspitos, desarrollan lo que se llama como dormancia, ¿ya? Esto significa que a pesar que nosotros les demos las condiciones de temperatura, de luminosidad que ellas necesitan, no germinan todas, ya es un mecanismo de sobrevivencia que ellas desarrollaron. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar métodos o tratamientos pregerminativos para poder gatillar la germinación de ella o facilitar la germinación como de manera un poco artificial, ya, por ejemplo, a través de la aplicación de hormonas, a través de la aplicación de ácidos o a través de pequeños cortes. Ayer la Josefina hablaba de las nolanas que le sacan unos tampones que son a todo esto milimétricos, entre otros métodos. Y también, siempre recuerdo, todo esto tiene que ir súper documentado porque pasa a formar parte de lo que es el pasaporte de nuestra accesión, de nuestro grupo de semillas. Y bueno, una vez que ya nosotros nos aseguramos la calidad de las semillas, ¿cierto? Viene la etapa final, que es el almacenamiento. Ya aquí viene nuestra cámara de frío. Como ven ustedes, aquí Vladimir está súper abrigado. Realmente hay que entrar así porque está a menos 20 grados.
Bueno, previo a esto pasan también por una precámara de frío, ya como para ir aclimatándolas de a poco, que está a 5 grados. Y bueno, aquí ustedes ven los estantes de nuestra cámara, que es como bien parecido a una librería, ya, pero en vez de tener libros, nosotros entonces conservamos nuestras semillas. Estas colecciones que están en frasquitos son las colecciones más antiguas. Hoy en día lo que nosotros estamos usando es lo que aparece acá a la derecha, que son bolsas de aluminio y que tienen la particularidad o la ventaja que además de prohibir el ingreso de luminosidad a las semillas, que también es un factor que afecta su germinación, permite almacenar estas muestras al vacío. Ahí ven ustedes en esta maquinita se están sellando al vacío y de esta manera entonces mantener la baja humedad que nosotros buscamos para conservar nuestras semillas. Ya, entonces aquí aprovecho, se me había olvidado que había puesto este video. Aprovecho de agradecer también al JP, un amigo de Talca, que vino al banco hace un año pasado creo, y hizo este video con un dron para que se hagan una idea de cómo es. Ya, acá atrás está el cerro, esto que ustedes aprecian aquí entonces es parte de nuestra cámara de frío, lo voy a retroceder un poquito, ahí sí. Esto es parte de nuestra cámara de frío, que yo les decía está como casi incrustada en el cerro. Por acá está nuestra cámara de secado. Ese es el frontis. Ay, se me fue. No soy muy buena con la tecnología. Este es el frontis, entonces, tiene una arquitectura bastante peculiar. Los japoneses fueron bien creativos cuando crearon este banco. Ahí se aprecia el jardín bueno, en ese entonces parece que no había crecido mucho, pero ahí tenemos plantas xerofíticas del desierto. Y en esta zona están los viveros, donde hoy en día también estamos propagando miles de plantas nativas. Y como yo les comentaba, esto está ubicado en el Valle del Elqui, en Vicuña, bien escondido. Por allá están las viñas bien lejos y ahí estamos nosotros bien ocultos. Ya. Para finalizar me faltaba un proceso entonces. Yo les comenté, almacenamos las semillas, pero también hay un proceso de documentación y de distribución, ¿ya? Esto es súper importante porque en el fondo lo que les quiero contar aquí es que todas nuestras semillas o todo lo que nosotros tenemos conservado hoy en día es público, ¿ya? Cualquier persona en estos momentos puede ingresar a una página que es la que aparece acá, dice Green Global. Si escriben, por ejemplo, Green Global INEA, van a llegar a esta página y pueden buscar, por ejemplo, una especie que les interese, ¿ya? Yo aquí hice un ejemplo para mostrarles. Yo, en esta parte que dice buscar, escribí Alstroemeria, me aparece un listado, entonces, de todas las accesiones de Alstroemeria que tenemos hoy en día resguardadas en nuestro banco, ¿ya? Están con el código, que es el código de la accesión que yo les decía, y también está en el origen. Obviamente aquí no colocamos toda la información del pasaporte que les comentaba porque hay mucha información sensible. No colocamos las coordenadas geográficas, obviamente, pero sí el origen, por lo menos, de la región de donde proviene. Uno pincha, por ejemplo, aquí yo pinché Alstroemeria peregrina y da un poquito más de información, por ejemplo, si es nativa, si es endémica, si tiene algún potencial uso. Y también, si uno pincha alguna de estas accesiones, agregar aquí a la carta, puede también hacer una solicitud de semilla, ¿ya? Pero esta solicitud de semilla, tengo que comentarles que de igual tiene cierta restricción, ¿ya? Se entregan semillas ya sin costo por el momento, no, sin costo, porque en realidad es un patrimonio del país, pero para personas jurídicas, ¿ya? Excepcionalmente se reciben solicitudes de semillas de particulares, o se dan solicitudes de semillas de particulares. ¿Y por qué? Porque obviamente nosotros también queremos que se investiguen nuestras plantas nativas, porque al investigarlas también las estamos valorando y las estamos conservando. Eso era un punto que también quería mencionar sobre la distribución de nuestras semillas. Ya todos los años recibimos, incluso hemos recibido solicitudes del extranjero, esas son complicadas, pero bastantes solicitudes de investigadores y que nosotros hemos obviamente accedido. Bueno, ya la última parte de la presentación, y esto es lo más cortito, porque en verdad no quiero entrar mucho en detalle, ya porque en octubre se viene otro seminario de línea donde vamos a hablar de nuestras colecciones, ya, de las especies nativas. También hay otras colecciones en nuestros bancos de especies cultivadas, variedades ancestrales, así que no quiero guardar un poquito de sorpresa para después.
Pero de manera general, quiero comentarles que hoy en día tenemos conservadas alrededor de 3.000 accesiones de semilla, en realidad es un poco más. El último conteo que hicimos creo que fue como 3.041 por ahí, pero le puse 3.000 para redondear. Y recuerden que cuando hablo de accesiones, cada uno de estos frasquitos, ¿ya? Y muchos de estos frasquitos a veces tienen 10.000 o más de 10.000 semillas, por lo tanto, cuando multiplicamos, en realidad nos damos cuenta que hoy en día tenemos conservados millones de semillas en nuestro banco, solo de especies nativas. Y esto corresponde a más o menos 1.300 especies diferentes. Ya ese valor lo subí un poquito, porque es un poco más bajo, creo que es como 1.280. Pero tenemos que corroborarlo bien. Ya el último conteo que hicimos fue alrededor de 1.260, pero nos falta sumar todavía el año 2019. Y son 1.300 especies, es decir, un 27% de total de nuestra flora nativa de Chile. Ya después de 18 años conservando nuestras plantas nativas, recién tenemos un 27%. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, muchos desafíos. Y esto se representa en 118 familias y 405 géneros diferentes de la flora nativa. Aquí hay algunas fotografías preciosas, también doy los créditos al Sergio Ibáñez, que es muy buen fotógrafo, y le agradezco también por compartirme estas fotos. Bueno, respecto a nuestra colección, entonces aquí yo quise colocar un gráfico bastante simple, en verdad, donde aquí está el número de accesiones que tenemos conservadas y aquí el número de semillas que tenemos por accesión, solamente para mostrarles que más de la mitad de nuestras accesiones tienen más de 2.000 semillas, cada una de ellas, lo cual es súper bueno porque nos permite tener muestras representativas de nuestras poblaciones, además nos permite hacer protocolos de germinación, evaluar la viabilidad en el tiempo e incluso distribuir semillas si tenemos suficiente cantidad. ¿Qué tipo de plantas tenemos? Principalmente plantas herbáceas, ya la mitad de nuestra colección corresponden a plantas herbáceas perennes y anuales o bianuales. Un 40% corresponde a especies arbustivas, un 6% a especies suculentas y un 5% a árboles. Aprovecho de comentarle que, bueno, estas figuras están en inglés porque fueron parte también de una presentación en un congreso, pero porque también son parte de un artículo que enviamos hace poco a una revista de conservación, que esperamos que sea publicado porque da cuenta de qué es lo que tenemos hoy en día y cuáles son los desafíos que tenemos, no solamente como banco, sino que como país para poder conservar nuestras plantas. Bueno, sobre el estado de conservación de nuestras especies, para quienes quizás no estén muy familiarizados, les comento que nuestras especies o nuestras plantas se pueden clasificar de acuerdo a su riesgo de extinción, ¿ya? En estas categorías que aparecen acá. Por ejemplo, especies extintas, extintas en estado silvestre, todas estas que aparecen acá son especies amenazadas de extinción, ¿ya? En peligro crítico, en peligro, vulnerables, y aquí tenemos las menos amenazadas, diríamos, que son casi amenazadas, preocupación menor, y también están estas especies que en realidad aún no han sido evaluadas. Les presento esto para que entonces veamos cuál es el estado de conservación de las especies que hoy en día nosotros tenemos en nuestro banco. Ya, aquí tenemos también un gráfico bien simple, donde podemos ver que en realidad prácticamente la mayor cantidad de nuestras especies, un 85% de nuestras especies, hoy en día no han sido evaluadas, por lo tanto no sabemos realmente cuál es su estado de conservación. Esto obviamente nos indica que nos falta mucho todavía como país para poder conocer nuestras especies y protegerlas. La buena noticia es que, bueno, es muy probable que gran cantidad de estas especies que no aparecen como no evaluadas están hoy en día en peligro y nosotros digo, yo llevo 2 años en el banco, pero ya estoy con la camiseta bien puesta, hemos sido bien precavidos y ya tenemos conservadas esas especies. También dentro de nuestra colección, alrededor de un 11%, perdón, son especies que hoy en día están con algún grado de amenaza, ya que están en peligro crítico, en peligro, vulnerables de extinguirse. Un 2% son especies que están categorizadas como casi amenazadas y un 2% como en preocupación menor. Como dato también les cuento que, si no me equivoco, dentro de las especies de plantas en Chile que hoy en día han sido evaluadas, según el reglamento de clasificación de especies, que es como lo oficial que evalúa nuestras plantas, creo que entre un 20 y un 25% solamente ha sido evaluada. Por lo tanto, nos falta aún mucho por conocer cuál es el real estado de conservación de ellas. Y por eso
Aquí vemos que gran parte de nuestras especies hoy en día no sabemos qué está pasando respecto a su conservación. De todas maneras, de las plantas que sí hoy en día están evaluadas y que están categorizadas como amenazadas en nuestro país, quiero comentarles que en el banco ya tenemos resguardadas un 32% de ellas. Ya dentro de ellas aquí puse algunas imágenes también que sacó Sergio muy bonitas de algunas especies emblemáticas. Por ejemplo, acá vemos la garra de león. Yo no he tenido la fortuna de verla, pero debe ser preciosa, que crece en la región de Atacama, el Antoquiro bayay, que es una especie endémica que está en peligro. También tenemos esta cactácea, la Beuninia catelaris, la Maleservia tenuifolia, que es esta que aparece acá, y Atriplex taltalensis, todas estas especies amenazadas que hoy en día tenemos conservados en forma de semillas en nuestro banco. Bueno, ¿dónde hemos ido a colectar? En este mapa entonces yo les muestro las colectas de semillas que se han hecho a lo largo del país. Cada uno de estos cuadritos rojos o grillas corresponden en realidad a número de especies colectadas. Por ejemplo, los cuadritos que aparecen rojo más oscuro significa que hemos hecho más colectas de especies. Hay colectadas entre 64 a 150 especies en esta zona. En cambio, en estas zonas que están en blanco significa que no tenemos ninguna especie. Aquí vemos entonces que claramente la zona norte y centro de nuestro país es la que ha sido más prospectada hoy día por el equipo del banco y la que presenta el mayor número de accesiones colectadas y de especies conservadas. Como dice ahí, un 85% del total de nuestra colección de especies nativas proviene de esta parte del país. Sin embargo, si vamos al extremo austral de nuestro país, por ejemplo, en la región de Magallanes, acá, solamente tenemos 10 accesiones de semillas y 3 especies preservadas. ¿Y qué pasa con nuestras islas, que hasta el momento no las había ni siquiera mencionado? Si vemos por acá Juan Fernández, que a todo esto tiene un tesoro único de vegetación reconocido a nivel mundial, ya por la UNESCO es reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad, donde tiene una flora endémica única, de hecho de los ecosistemas insulares que hay en el mundo, es el lugar reconocido donde hay más especies endémicas por superficie. Lamentablemente, nosotros hasta el año 2019, ya les voy a contar por qué, solamente teníamos 2 accesiones de semilla y una especie conservada de Juan Fernández, que es Solanum fernandesiano, es decir, menos del 1% de nuestra colección. Y bueno, ¿por qué digo hasta el año 2019? Porque este año, en conmemoración de nuestros 30 años, hicimos nuestra primera expedición a Juan Fernández. Hicimos los esfuerzos, buscamos fondos, porque obviamente hay un costo detrás, para poder hacer la primera expedición y el esfuerzo de colectar nuestras especies de Juan Fernández. Lamentablemente, porque parece que siempre hay un lamentablemente, si bien teníamos pronosticado ir por 2 semanas allá, nos pilló el coronavirus y fuimos exiliados de la isla, así que solamente alcanzamos a estar un par de días. Pero a pesar de eso, a pesar de estar solo un par de días, pudimos colectar 10 accesiones de semillas de 9 especies diferentes. Ya el primer esfuerzo de conservación ex situ de estas especies que también están en peligro y algunas de ellas son las que aparecen acá en estas imágenes. Aprovecho también de comentarles una buena noticia, hablando de proyectos bonitos. Esperamos que a Juan Fernández podamos volver, dependiendo obviamente de la situación que tenemos hoy en día como país. Pero bueno, hablando de proyectos bonitos y de conservación de flora, también quiero comentarles sobre este proyecto, que es un proyecto que se está llevando a cabo a partir de este año, ¿ya? En la zona costera de Antofagasta, ¿ya? Es un proyecto financiado por el gobierno regional de Antofagasta, implementado por el Ministerio del Medio Ambiente y ejecutado por el equipo del Banco de Semillas. Para quienes no conocen quizás la zona de Antofagasta y la zona costera, en particular de Antofagasta, quiero comentarles que esta zona en realidad es una de las más relevantes de nuestro país en términos de conservación de la biodiversidad, ¿ya? Aquí se alberga una diversidad de plantas muy importantes, sobre todo plantas endémicas, y que lamentablemente hoy en día están amenazadas por la fuerte presión que hay de los antrópicas, los ecosistemas están muy degradados. A mí me tocó visitar en la temporada pasada este lugar, pero es bastante particular. Me imagino que quienes vieron la charla de Josefina de nuevo ayer, ella habló también de estas zonas de los oasis de niebla, porque en el fondo están insertos en medio del desierto de Atacama,
pero en medio del desierto se forman estos oasis, ya que como dice ahí son sistemas aislados, rodeados del desierto, de un desierto hiperárido, donde crece vegetación, y esta vegetación crece gracias a la camanchaca, a la neblina que entra del mar. Ahí podemos encontrar un montón de especies preciosas, como las que aparecen ahí, las alstromerias violáceas, la cena paposana, que es de paposo, como su nombre lo dice. Y bueno, este proyecto lo que busca a grandes rasgos, entonces, en primer lugar, es diagnosticar el estado de conservación de toda la flora de la zona costera de Antofagasta y también aplicar medidas de conservación, tanto ex situ como in situ. Ya dentro de las medidas de conservación ex situ, tenemos como objetivo recolectar semillas de al menos 100 especies, que son las que tienen que ser seleccionadas como las especies más amenazadas, y también aplicar a escala piloto un plan de reintroducción. Ya esto quiere decir que tenemos que propagar plantas y también reintroducirlas en ciertos lugares con el fin de aumentar las poblaciones de estas especies y con esto mantener o mejorar su estado de conservación. ¿Qué más? Y ahora sí que voy finalizando, me queda poquito. Comentarles que además de conservar semillas, como ya les he mostrado durante toda esta presentación, comentarles que nuestro equipo también realiza lo que es la propagación de plantas nativas. Ya esta es una unidad que ha ido creciendo bastante este último tiempo. Nosotros ya la llegamos a llamar como una unidad de propagación de especies amenazadas, principalmente de la zona norte, ¿ya? Especies xerofíticas. En estos momentos, de hecho, se están propagando más de 1000, me atrevería a decir 10.000 plantas o más. Bueno, también dependiendo de los proyectos. Y ahí también aprovecho de presentarles a María José, que es una de las personas que trabaja en el área de propagación de plantas, también endémica de Vicuña. Y bueno, esto obviamente, el hecho de propagar plantas nos da la posibilidad de investigar nuestras especies. Aquí yo aprovecho de presentarles unos artículos que son divulgativos y científicos, bastante interesantes para quienes les interesen las plantas, sobre todo de las zonas xerofíticas del desierto, perdón, las plantas xerofíticas. Este es un artículo que María José publicó el año pasado en Floris Chilensis, donde ella describe desde la germinación al desarrollo de las plántulas de 6 especies xerofíticas. Es muy bonito. Y acá un artículo de Mario León, que hasta el momento no lo había presentado, pero él es ecólogo del Banco de Semillas y también estudia mucho sobre reintroducción, sobre ecología, y bueno, en este artículo él habla sobre el manejo del suelo, por ejemplo, cómo afecta el crecimiento de plántulas de Prosopis tamarugos, que es una especie también endémica de acá del norte de Chile. Y bueno, además de darnos la oportunidad de investigar nuestras especies, que también es valorarlas y conservarlas, también nos da la oportunidad de dar a conocer nuestras especies a la comunidad y valorar el ecosistema, ya que a mí es algo que igual me gusta recalcar mucho y que lo personal me llena de orgullo, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de trabajar con niños. Creo que es un crecimiento mutuo, tanto para ellos como para nosotros, una retroalimentación súper linda, ver cómo ellos se maravillan con las semillas cuando miran bajo la lupa, ver cómo aprenden de las especies nativas. Esto es súper importante porque es casi una responsabilidad ética, me atrevería a decir, inculcar a nuestros niños en la importancia de conservar nuestras especies, ¿ya? Aquí, de hecho, en esta foto también quiero mostrarles un trabajo muy bonito que estuvo haciendo Anita con el lucumillo, que es una especie endémica de acá de la región de Coquimbo, que está muy amenazada y que lamentablemente nosotros no podemos conservar hoy en día en nuestro banco porque tiene semillas recalcitrantes, ¿ya? Entonces, en este proyecto lo que ella hizo fue crear colecciones vivas, como pequeños jardines, en distintos lugares públicos, en colegios, en municipios, y de esta forma ella involucró a la comunidad en la conservación de esta especie, ya educándolos y haciendo obviamente esta creación de jardines que permitían conservar y que permiten hoy en día conservar esta especie que es emblemática para la región de Coquimbo. Aprovecho también de comentarles, porque me gusta destacar al equipo, porque tienen mucha pasión, en verdad, que Anita fue premiada el año pasado, recibió un premio internacional de conservación de plantas. Es la primera chilena que recibe un premio como este. Y verdad quería reconocerla públicamente también porque siempre siento que los chilenos son valorados más en el extranjero que en nuestro propio país. Y de verdad siento que nuestro país es afortunado de contar con personas como ella y las demás personas del banco
que realmente hacen con mucha pasión su trabajo. También aquí tenemos más actividades de difusión. Ya tenemos a Mario, yo ya les había hablado de él, ecólogo, además profesor, y una de sus pasiones, además de las plantas, también es enseñar a los niños. Junto con Eric, que me apareció cortado en esta imagen, también trabajaron muchos en escuelas con muestras itinerantes, enseñándole a los niños a propagar las plantas, pero también enseñándoles el rol ecológico que tenían estas plantas. Así que es un trabajo también muy bonito, que ellos lograron incluso incluir dentro de la malla curricular el hablar de las plantas nativas. Y bueno, ahora como estamos en época de pandemia y no podemos hacer este tipo de actividades, aquí paso la propaganda nuevamente, quiero comentarles que lo que estamos haciendo entonces es otro tipo de difusión, ya como lo que estamos haciendo de hecho hoy en día gracias a Naturalistas Chile. También estamos desarrollando fichas técnicas, por ejemplo, de propagación de especies endémicas o especies nativas. Esta es una de las primeras fichas, en realidad es la primera ficha que publicamos hace poquito sobre la Burlesia chilensis. La idea es poder, porque yo sé que hay mucha gente interesada, sabemos que hay mucha gente interesada en propagar plantas nativas y en verdad eso nos alegra mucho y creemos que el equipo en realidad tiene mucho conocimiento, entonces la idea es poder ir difundiendo este conocimiento y con eso contribuir entre todos obviamente a la conservación de nuestras plantas. Yo les paso el dato entonces, si quieren saber un poco más pueden entrar a la biblioteca digital de INEAR. También ahí tenemos el canal de YouTube, donde hace poco también subimos un video de cómo propagar esta especie. Ahí está María José también. Y también estamos haciendo, por ejemplo, actividades como esta. Este es nuestro primer timelapse, donde podemos mirar, por ejemplo, cómo germinó una especie nativa. Este es un chañar. No se alcanza a apreciar mucho quizás, pero aquí lo primero que hizo fue emitir su raíz y luego comienza a emitir su brote. Los chañares a todo esto son unos árboles maravillosos, si no los conocen. En verdad con esto también queremos sensibilizar cómo se forma la vida de nuestras plantas, que no es algo que podemos ver todos los días, así es que esperamos también que puedan entrar al canal de YouTube y ver este tipo de videos. Bueno, ya para finalizar, les quiero agradecer a todos por su atención. Como siempre termino presentando una foto del equipo, porque en realidad ahora yo estoy presentando, pero gran parte del trabajo que hay de atrás lo realizan ellos. También agradecerle a las personas que han trabajado en el banco durante años y que probablemente ahora no están trabajando, pero que también han hecho un aporte muy valioso en la conservación de nuestras plantas nativas. Y aprovecho de pasar también otro aviso, como ya les comentaba, nuestro banco de semillas, así como también otros bancos de germoplasma de INEAR, donde se conservan otras especies, cumplimos 30 años, ¿ya? Y en conmemoración de estos 30 años vamos a hacer una actividad en octubre, vamos a hacer distintos webinars, distintos seminarios, vamos a volver a presentar sobre las especies nativas, pero esta vez vamos a hablar un poco más de las colecciones. Queremos hacer una visita virtual también para que puedan conocer nuestro banco. Entonces yo quiero dejar los invitados a que estén atentos a esta actividad, si quieren saber más de nuestras colecciones, y no solamente de especies nativas, a lo mejor hay mucha gente interesada también en variedades ancestrales, también hay colegas que trabajan con ellos y un trabajo bastante bonito con los agricultores. Entonces los invito a seguir nuestras redes sociales. Aquí tenemos Twitter, Instagram, Facebook, pueden colocar INEA Intihuasi o INEA Chile. Y cualquier consulta, también dejo mi correo acá, carolina.panitrur@inea.cl. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Estuvo fantástica y mucha gente estuvo disfrutándola también, dejándote muchos saludos, agradeciéndote por todo el trabajo, por lo bonito de todo esto también, que dicen que es un tesoro que se cuida. Tenemos muchas preguntas y vamos a partir desde las más antiguas para que la gente pueda ir escuchándolas también. La primera dice, ¿existen especies nativas chilenas en el Banco Mundial de Semillas? En el Banco del Milenio, sí. Yo les comentaba que nuestro programa de conservación de especies silvestres comenzó justamente gracias a este proyecto del Banco de Semillas del Milenio, ya del Jardín Botánico de Kew en Reino Unido. Entonces, de las semillas que ahí colectamos, siempre digo en plural, como si yo estuviera, en realidad mi historia en el banco
lleva 2 años solamente, pero las semillas que ahí se colectaron fueron enviadas como un duplicado, como una medida de seguridad, ¿ya? Para ser respaldadas en este banco. Ahora es importante mencionar que esas semillas están ahí resguardadas y en realidad no pueden, no, digamos, Reino Unido o las personas que resguardan estas semillas no tienen acceso a realizar protocolos de germinación o a utilizarlas, solamente nuestro país, ¿ya? Son propiedad en ese sentido de Chile. Nosotros las tenemos allá solamente resguardadas, pero no pueden ser utilizadas. Es como una copia de respaldo. Entiendo. Eso va a responder muchas preguntas que hicieron que están más adelante, pero espero también se puedan explicar un poco mejor también. Porque Ya, ahí y bueno, respecto... además, perdón, porque yo había hablé de las especies nativas, pero además, como yo les comentaba, tenemos especies cultivadas, ¿ya? Y hay parte de nuestra colección de trigo que también está duplicada como medida de seguridad en Svalbard, que me imagino algunos habrán escuchado hablar, que es como la bóveda del fin del mundo, que es este banco de semillas que está ubicado en Noruega, en el Ártico, donde se conservan semillas de cultivos de todo el mundo. Ya nosotros también tenemos un duplicado allí, pero como yo les vuelvo a indicar, esas semillas son de propiedad de Chile, ya ellos no pueden utilizarlas, sino que están netamente para ser resguardadas. Sí. Como seguía la otra pregunta, dice, ¿bajo qué circunstancias se usarían estas semillas y si existen antecedentes históricos de su uso en alguna zona en Chile? Sí, buena pregunta. Hasta ahora no hemos tenido que utilizarlas. O sea, las distribuimos, como yo les comentaba, pero nuestra colección base, que está resguardada ante una eventual catástrofe, hasta ahora no ha sido utilizada. Eh, las semillas que tenemos, por ejemplo, de especies cultivadas, debieran ser utilizadas en caso de alguna catástrofe, como yo les comentaba, alguna guerra o algo que nos obliga a sacar nuestros cultivos, pero en el caso de las especies nativas es un poco distinto, ¿ya? Eh, Pienso que en realidad cuando, por ejemplo, si se degradara un ecosistema importante, si hubiese un incendio, estoy asumiendo que pusiera en peligro crítico o en el cual desapareciera a lo mejor una población presente allá de plantas, entonces obviamente deberíamos como país, ya porque esta no es una decisión que pasa por mí sola, ya, de hecho tiene que haber opiniones de distintos expertos, ahí podríamos evaluar entonces, obviamente, utilizar nuestras semillas, porque ese es el fin. Como yo les comentaba al principio, el objetivo de la conservación ex situ es que sea complementaria a la conservación in situ. Es decir, si en algún momento vemos que hay una necesidad de restaurar un ecosistema que está muy dañado y nosotros tenemos el material para hacerlo, yo creo que totalmente habría que evaluarlo. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes no realizan propagación de por sí, ¿cierto? Solamente conservan. Sí realizamos propagación, pero dependiendo de los proyectos. Ya como yo les comentaba hace poco, uno de nuestros proyectos que tenemos ahora andando es el de Antofagasta, y en ese proyecto nosotros tenemos que conservar semillas, pero también hay una parte de propagación, ¿ya? De propagación de plantas y de reintroducción. Entonces depende del tipo de proyecto. Eh, entonces, paso a la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo procuran tener representatividad genética en un banco de semillas de especies de amplia distribución? Claro, buen punto. Sí, mira, cuando nosotros, sí, ese es súper buen punto. En verdad, nosotros cuando hablamos de muestreo que sea representativo de la diversidad genética, yo me estaba refiriendo solamente a una población. Pero obviamente nuestras especies nativas, muchas de ellas tienen una amplia distribución. Ya no existe solamente una población, sino que varias poblaciones. Entonces ahí es súper importante evaluar justamente cuáles son las poblaciones que nos faltan por conservar de ellas, ¿ya? No sé si me explico, pero por ejemplo, si tenemos una especie solamente conservada de la zona norte, obviamente nosotros estamos resguardando la diversidad genética, pero de la población presente en el norte, ¿ya? Lo que nosotros buscamos y a lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos ahora, una de las tantas cosas que tenemos que hacer para enfocar nuestros esfuerzos, es tratar, por un lado, colectar semillas en las zonas que hoy en día tenemos subrepresentadas, que era lo que veíamos en el gráfico. Por otro lado,
tratar de colectar aquellas especies amenazadas, sobre todo o endémicas, que hoy en día no tenemos conservadas, y por otro lado también enfocarnos a abarcar la diversidad genética de nuestras especies en términos de poblaciones también. Ya no solamente porque tenemos una población de una especie, podemos decir hoy en día que tenemos conservada la especie, sino que la población de esa especie. Son uno de los desafíos. En algunos casos lo hemos logrado, ya en algunas especies sí tenemos realmente por lo menos 10 poblaciones a lo largo de Chile, pero en otras eso aún no lo hemos hecho y es uno de los tantos desafíos. Esa es una de las cosas que deja la reflexión que tú hiciste en la charla, que dijiste que la riqueza está en la variabilidad. Claro, exacto. Otra pregunta que dejaron, que no estaba de más decirla, porque se hacen el cuestionamiento, dicen, ¿los bancos de semillas solo están en manos de las universidades? No. Bueno, de hecho nosotros no somos universidad, somos el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Nuestro objetivo, como ya les decía, es resguardar como una medida de seguridad nuestras especies para evitar su extinción, ya cuando no es suficiente las medidas de conservación in situ y cuando sea necesario poder utilizarlas. Eso es nuestro fin principal, la conservación. Pero además contamos eh, con nuestra colección activa, que nosotros llamamos en el fondo donde podemos distribuir semillas en los casos que son realmente justificados, porque obviamente nosotros queremos que estas semillas sean utilizadas y sean valoradas, ¿ya? No con fines comerciales, por ejemplo. Y es por eso que nosotros hoy en día hacemos distribución, como yo les decía, principalmente a personas jurídicas, pero a personas naturales en casos excepcionales también lo hemos hecho. Exactamente en base a eso mismo que tú comentabas, también alguien preguntó algo que sonaba interesante, pero que puede ser un poco confuso, que por ejemplo decían si se pueden hacer envíos de semillas como por donación, si existe algún protocolo también para hacerlo. Sí, mira, igual eso es algo súper interesante que en más de una oportunidad hemos discutido con el equipo. De hecho, parte de nuestra colección, una parte menor realmente, pero una parte es justamente una donación, ya una parte de las cactáceas. ¿Por qué es algo discutido? Porque en realidad, como vimos acá, cuando uno va a colectar semillas, pareciera ser simple, pero no es tan simple. Hay que tener conocimiento de fisiología de semillas, hay que tener conocimiento de estrategia, no es solamente conocer las especies, ya, pero en lo personal es algo que no descarto y yo creo que hay que darle una vuelta, sobre todo, bueno, en mi caso, como yo les digo, yo no llevo mucho tiempo trabajando con las plantas nativas, amándolas, sí, llevo toda la vida, pero aprendiendo este par de años que llevo acá en el banco. Y el año pasado tuve la oportunidad de participar del Congreso de Flora Nativa que organizó la Universidad de Talca y en realidad ahí quedé súper sorprendida porque en verdad me di cuenta que hay mucha gente motivada, sobre todo personas jóvenes, por conservar nuestras especies, personas que conocen mucho. Entonces, bueno, aquí voy con esto, que en realidad a partir de ese congreso yo quedé, esto es algo muy personal, con el bichito ahí en la cabeza, en desarrollar algún tipo de estrategia, puede ser a lo mejor muy soñador, de quizás reunir grupos de personas por regiones, no lo sé, que estén muy motivadas, que conozcan de flora nativa, a las cuales se les pueda capacitar y pudieran hacernos donaciones. Pero en realidad eso es una opinión bastante particular que hay que discutir de todas maneras con el equipo. Pero yo no lo descarto, el tema de las donaciones. Sí, de hecho, como tú decías, igual se reciben donaciones, pero bajo ciertos protocolos, que también a la gente Exacto. comentaba en los comentarios que decían que era un protocolo que se había que pedir. El protocolo, de hecho, está en el manual que yo les comentaba y que que van a ganar 5 personas. No es un protocolo más allá de ese y obviamente llenar nuestra ficha de colecta. Pero el protocolo es ese que está descrito en el manual. Excelente. Pues por eso tienes que ir a participar, ¿verdad? También hacen otras preguntas en cuanto al tema de la preservación. Por ejemplo, hay muchas dudas y algunas otras como sugerencias que pueden ser como súper interesantes. Como por ejemplo Ya. mencionan, dicen, ¿por qué no se puede preservar en seco como de una forma similar a como ocurre de forma natural en el desierto? Esto podría ser más barato incluso para algunas especies, ¿o no? No conozco. A lo mejor esa persona que hace la pregunta y tiene más conocimiento nos
yo desconozco en realidad lo que ella está diciendo, podría mandarme un correo y contarme la idea, totalmente bienvenida. Sí, suena Por- interesante. Ujú. Puede durar una semilla conservada, por el tema de que está bajo temperaturas muy bajas. Lo mínimo. Sí, lo mínimo. Buena pregunta. No sé si está realmente evaluado, pero por lo menos bajo estas condiciones, como yo les comentaba, que está a -20, se dice que al menos dura por 50 años. Yo no lo puedo corroborar porque nuestra colección recién tiene 12 años, no, 18 años, ¿ya? Pero por lo menos las semillas que han evaluado las niñas en el laboratorio de germinación mantienen su viabilidad, ¿ya? Pero no podría decirte en realidad con exactitud 50 años porque nosotros por lo menos no tenemos 50 años. Siempre he visto escrito que duran por lo menos 50 años, pero hasta ahora tampoco he leído un artículo de ello. Ocurre algo bastante similar a lo que pasa con la gente que estudia tortugas, por ejemplo, que para estudiar sus ciclos reproductivos necesitan unos 30 años aproximadamente Claro. y son pocos estudios de eso por lo mismo, por el tiempo que demora. Ujú. En base a esta misma pregunta que te hicieron recién, hay otra que es bastante similar que dicen si conservar las semillas a una baja temperatura no afecta a las que de forma natural no están en zonas geográficas que pueden presentar heladas o nieves, por ejemplo, afectar a su futura germinación. No, al bajarle la temperatura, en realidad, estas semillas que yo les comentaba que son las ortodoxas, en verdad lo que nosotros hacemos al bajarles la humedad y la temperatura es disminuirles su metabolismo, ¿ya? De tal manera que ellas sigan respirando, sigan vivas, pero como al mínimo, ¿ya? Pero no las daña, ya eso ya está súper estudiado y también como yo les comentaba, por lo menos nuestras muestras de semillas que se han evaluado sus germinaciones las más antiguas y muchas de ellas, como ustedes vieron, la mayoría vienen de nuestra zona norte, de zonas que obviamente no están sometidas a este frío, no se ven afectadas su viabilidad, al contrario. Y de esta misma forma también preguntan si es que existe algún género en particular que presente dificultades para la evaluación de la germinación o que se germine en pocas cantidades de forma natural. Sí, hay varios. En verdad, ahí yo no soy la experta de germinación, pero muchas. Ayer, de hecho, la Josefina hablaba de las nolanas, hizo una charla súper bonita, y esa es una de las tantas especies nativas que no es tan fácil hacer su germinación. Como yo les decía, sobre todo las especies de las zonas áridas que crecen en lugares como inhóspitos, desarrollan estas estrategias para que sus semillas no germinen todas, ¿ya? Vayan germinando de a poco, pequeñas porciones, ya que es una estrategia que ellas en el fondo hacen para poder sobrevivir a lo largo del tiempo. En el caso, por ejemplo, de las nolanas, de hecho ayer comentaba Josefina y también lo han visto Joana y la Anita en el laboratorio, eh, hay que sacarle, por ejemplo, un tapón de la semilla que de hecho solamente se ve bajo la lupa. Entonces, así como ella, en realidad hay muchas en las cuales la germinación es complicada y por lo tanto hay mucha investigación que hacer también con ellas, porque hay vacíos de investigación en ese sentido en varias de nuestras especies. Hablando también de estrategias, aquí hay una pregunta que va muy al tema, que dice, hay ciertas semillas que requieren pasar por el sistema digestivo de animales para germinar. ¿Cómo lo hacen en Mm, ese caso? sí, es verdad. En ese caso, generalmente los tratamientos pregerminativos que se hacen en el laboratorio es aplicarles algún tipo de ácido, ya ácido sulfúrico, que eso en el fondo desgasta la testa, que era la cubierta de la semilla, y que en el fondo es lo que impide que entre agua y que se embeba la semilla y pueda germinar. Eso simula un poquito a lo que esa persona menciona sobre que las semillas pasan por el sistema digestivo de, de los animales. Tratando de imitar a la naturaleza. Exacto, exacto. Siempre dicen, de hecho, las chicas en el laboratorio, que hay que tratar de pensar como las plantas, cómo lo hacen en la naturaleza. Para germinar una planta hay que pensar como planta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué estrategia se puede implementar cuando una semilla presenta bajo porcentaje de germinación por baja humedad? Por Ya baja mencionaste humedad. que no eras experta en germinación, pero hay hartas preguntas sobre esto. Sí, no, si hay hartas preguntas de germinación, yo les digo al tiro que no soy la experta, puedo tener nociones básicas.
pero quienes se dedican totalmente a la germinación es Joana y Anita. Si tienen alguna pregunta como bien específica y no se las puedo responder, les recomiendo que me manden un correo y yo ahí hago las consultas pertinentes. No te escuché bien hasta que hiciste ahora algo de la humedad. Que preguntaban si... Dice, ¿qué estrategia se puede implementar cuando una semilla presenta bajo porcentaje de germinación por baja humedad? Por falta de humedad. Creo que no la entiendo muy bien, pero en general, en realidad, lo que yo les decía, las semillas lo que necesitan es humedad para germinar. Entonces, muchas veces, muchos de nuestros tratamientos son embeberlas en agua. Ahora, no entiendo si se refiere a que la semilla en su interior presenta baja humedad. No me queda muy clara la consulta. Pero si quiere, la invito a que me mande un correo y ahí podemos resolverla con el equipo de germinación. Exactamente, recordar que el correo de Carolina está ahí en pantalla, aunque tu ratón está atrapando justo una letra del correo. Ahí. Ahí sí. carolina.panitrur@inea.cl. Aquí hay una pregunta que enviaron hace poquito que dice, en relación a las semillas ancestrales, ¿con qué especies están trabajando? ¿Han logrado el rescate de alguna en particular que se pensaba perdida? ¿Y cómo han logrado rescatarlas? Mira, yo no soy experta en ese tema porque nosotros no trabajamos con los cultivos, ¿ya? Es algo que no les conté. Es cierto que nosotros tenemos variedades cultivadas en nuestro banco, pero esas semillas de cultivos en realidad nos las envían otros bancos de semillas de Iña. Por eso es súper importante que asistan a la charla que vamos o a los seminarios que vamos a dar en octubre. Ya en Santiago, por ejemplo, hay un banco de semillas que está a cargo de una investigadora de Iña, de Erika Salazar, y ella trabaja mucho con las especies cultivadas, sobre todo estas variedades que se conocen como variedades ancestrales. Tiene un trabajo súper lindo con los agricultores. Ella es la encargada del banco de semillas de allá, que es un banco activo. Ya nosotros somos un banco base, para comentarles un banco activo, entonces eh, colecta o busca este material, lo caracteriza, hace investigación, pero nos envían un duplicado a nosotros, ya porque nosotros tenemos la capacidad de conservarlas a largo plazo, porque nosotros tenemos nuestra cámara de frío. Pero quien trabaja con el tema de las variedades ancestrales es la encargada del Banco de Semillas de La Platina, de Santiago. Así es que igual, si quieren saber un poco más de eso, también me pueden enviar un correo y yo las derivo con la investigadora para que les cuente un poquito más. La red de contactos. Es importante y Sí, poderosa. sí. No, y es súper importante porque sabes que INEA, bueno, yo hoy día les hablé del banco base, pero INEA tiene otros bancos de germoplasma, incluso no solamente de semillas, hay un banco donde se conservan microorganismos. Y así como yo les contaba, en Santiago la especialista es de cultivos, también tenemos en el sur un especialista, por ejemplo, de porotos, y tenemos una colección de porotos súper lindas, es que de verdad los invito a participar de ese seminario que se va a hacer en octubre, donde además vamos a tener ojalá una visita virtual al banco para que puedan conocerlo por dentro. Ahora todo es virtual. Sí, hay que aprovechar. Más accesible. Hay otras preguntas, por ejemplo, que hablan respecto al el porcentaje de viabilidad de una semilla, por ejemplo, en base al tiempo. Preguntan si en condiciones ambientales, por ejemplo, de temperatura, ¿cuánto tiempo es viable una semilla de forma aproximadamente? Y por otra parte también preguntan lo mismo, pero en el banco. Si con el tiempo baja la viabilidad de la Ya, semilla. no, nosotros lo que hacemos en el banco es aumentarle su tiempo de viabilidad, ¿ya? Pero en forma natural puede durar muchos años también, si en el fondo a lo que hace alusión un comentario anterior del desierto, imagínense esas plantas que en los tiempos donde hay lluvia crecen y quizás sus semillas llevan cuántos años ahí. Entonces, en verdad, yo no sabría decirles con exactitud 10, 15 años, pero me imagino que muchos, si en la naturaleza ocurre, en el desierto ocurre en realidad, deben ser bastantes años. Y lo que nosotros hacemos en el banco es prolongarles su viabilidad al bajarles la humedad y la temperatura, sobre todo la humedad. Aquí una de las últimas preguntas que viene apareciendo hace referencia al tipo y el medio de cultivo que hacen Ay, no te escuché. ahí lo siento, dice. Pregunta, ¿qué medio de cultivo es el que utilizan para germinar las semillas en placas Petris? Agar, agar. Que yo les comentaba es una solución que solamente les entrega humedad a las semillas, no les entrega nutrientes.
Si, bueno, Y necesitan en algún momento un protocolo ya como más específico de laboratorio, igual los podemos compartir. aquí había una pregunta que no había entendido mucho, pero quizás tú la vas a entender, que dice, Ya, ¿existe una ficha tipo disponible para utilizarlas de guía? ficha tipo. ¿De colecta será? O Creo que se refiere a colecta. no recuerdo si en este libro que estamos sorteando ahora están las fichas. Pero, por ejemplo, nosotros cuando nos han entregado semillas, bueno, en nuestros proyectos a veces nosotros no hacemos las colectas, sino que las entregan eh, nuestras contrapartes, digamos, y ahí obviamente nosotros les entregamos la ficha porque necesitamos que mantengan como este pasaporte que yo les comentaba. Entonces, en verdad, si a alguien le interesa saber cómo son nuestras fichas, también las podemos compartir. Si no están en el manual, se las podemos enviar por correo. Exactamente. La ciencia tiene que salir de las cuatro paredes. Así que eso es muy Así bueno. es, así es. Y ya una última pregunta, por ahora. Dice, ¿cuál es el criterio para utilizar las semillas almacenadas? ¿Cuál es el criterio para utilizar? Por ejemplo, tú hablaste en un momento de que, por ejemplo, estaban guardadas para cuando, quizás, en el caso de la hambruna antiguamente, o en el caso de Ah, alguna catástrofe, ¿cómo se evalúa eso para ver si se utilizan o no? claro. Como yo creo que lo respondí hace un ratito, en realidad es algo que tiene que ser evaluado, yo creo que a nivel país, ¿ya? No es que antiguamente se guardaba para eso y ahora no. Lo que yo hacía alusión en realidad es que las cultivadas tienen como ese fin. De hecho, como dato anecdótico, les cuento que el Banco de Svalbard, que era el que yo les comentaba que está en Noruega, abrió sus puertas una vez que fue cuando hubo una guerra civil en Siria y perdieron parte de sus cultivos y parte de la colección que ellos tenían. Como ese tipo de eventos catastróficos nos referimos. Ahora, en el caso de las especies nativas, yo creo que es una evaluación que tiene que ir por diversos expertos. De hecho, hay una estrategia global de conservación de plantas, no sé si la conocen, eh, que se creó hace bastante tiempo y que tenía como meta para varios países conservar al menos un 75% de las especies amenazadas ex situ y a la vez un 20% de ellas estar disponibles para reintroducción. En el caso de nuestro país, en verdad, yo creo que estamos al debe y ahí es una discusión que tiene que ir entre diversos expertos, personas del Ministerio de Medio Ambiente, ecólogos, botánicos y evaluar la necesidad de utilizar las semillas para a lo mejor restaurar algún tipo de ecosistema. Ah, hablando de eso, porque delante también se mencionaba que la gente preguntaba, no sé si recuerdas, que se puede, si, para poder enviar semillas, para poder cooperar. Ah, También sí. ahí hay otras cuestiones que salen en los comentarios, no como pregunta como tal, pero es bueno recalcarlo quizás para poder contribuir todos. Ujú, ¿De qué forma obvio. nosotros podemos aportar a este tipo de conservación, más, por ejemplo, aparte de enviar semillas? Mm, buena pregunta. Buena reflexión. Yo creo que si la persona tiene una idea, que la diga. En verdad, en verdad, la idea que yo tenía es la que les comenté hace un rato. Es como crear estos grupos a lo mejor de conservación por zona, por región, a los cuales se les pueda capacitar y que puedan hacer colectas y enviarlas. Esa es una idea que tengo en mente, pero que obviamente tiene que ser discutida con el equipo y con nuestras jefaturas también, pero, pero se me ocurre que es una buena idea para considerar también a la comunidad, porque en verdad yo sé que hay mucha gente motivada y que quiere aportar en la conservación de nuestras plantas y gente que conoce además. Entonces, por lo menos yo desde ese punto de vista no lo descarto, no sé si esta persona tendrá alguna otra idea. Siempre son bienvenidas también los investigadores que quieran participar, que quieran colaborar con nosotros, también siempre son bienvenidos. Eh, bueno, eso, plantar también nativo, toda la gente que quiera aportar a conservar las especies, también los invitamos a que planten nativos, es una buena manera también de evitar la extinción de nuestras especies. Y también recordar a la gente que esté interesada en este tipo de temas, hay algunos grupos bien buenos en Facebook como Propagación Nativa que Propaganda ellos nativa, sí, que se encargan de ese tipo de cosas. Ellos saben exacto, mucho de especies y formas de poder ayudar a germinar incluso especies que son más difíciles o cuidados especiales. sí.
Y nuestra idea ahora es poder ir difundiendo también esa información, porque en nuestro equipo también hay mucho conocimiento. A mí me da gusto cuando hablo con ellos, en realidad son como un libro abierto. Pero lamentablemente hay mucha información que todavía no está documentada y difundida, y ahora que estamos en realidad en cuarentena, que estamos más en nuestras casas, estamos trabajando para eso, para poder difundir perdón, este conocimiento. Y ya la última pregunta que tenemos aquí, por ahora de nuevo también, antes que llegue otra, dice, ¿qué porcentaje de semillas se colectan por planta para no caer en la depredación? Algo parecido a lo que hace la gente que también cría Ah, hongos, que dicen que hay que sacar solamente los maduros y no los juveniles. sí, lo mencioné dentro de la presentación. Cuando uno va a colectar semillas a una población, se recomienda no colectar más allá del 20% de los frutos que están presentes. Con esa está documentado por lo menos que de esa manera no afectamos a la población presente, a su regeneración natural y a su sobrevivencia. Siempre hay que tener en mente eso. Buena pregunta. Para no hacer más daño. Exacto, si en el fondo no queremos hacer daño, no es la idea. Y al parecer sí, esa es la última pregunta. Y especialmente hay mucha gente agradeciéndolo. Por ejemplo, el último comentario dice, buenísima charla Carolina, muchas gracias por compartir el conocimiento y gracias también al equipo de naturalistas por la organización y empuje por la flora nativa. Qué bueno. Y al Sí, parecer... gracias al grupo de naturalistas. Gracias. Sí, fue un honor presentar, de verdad, un desafío, pero a la vez un honor porque siento que el banco, la labor que realiza la gente que ustedes ven ahí es una labor súper silenciosa, no muy conocida, pero totalmente valiosa para nuestro país. Y esa también es nuestra meta como equipo de naturalistas, poder hacer difusión de todo Mm. este tipo de temas que uno como persona normal nunca va a tener acceso a esto a menos que hable con alguien que trabaje en eso. Entonces, conocer personas como tú que se dedican a cosas tan importantes como esta es valioso también para abrir un poco la mente de las personas que les gusta estos temas, para poder compartirlo con la familia, con los amigos, que no hay que ser un Así es. científico quizás para poder contribuir a los ecosistemas. Exacto, exacto. De hecho, una vez veía un video de un naturalista que él decía que para ser un buen naturalista en realidad no se necesita delantal blanco, se necesita buenos zapatos de terreno, salir a conocer naturaleza, conectarse y tratar de aprender de ella. Y eso es lo más importante, querer aprender. Sí, conocerla, valorarla, amarla y ahí es cuando uno quiere conservar, cuando uno ama y hay pasión detrás. Una hermosa reflexión para terminar. Ahí se está El llenando de corazón. corazones los comentarios. Ah. Y bueno, con esto ya empezamos a dar el cierre. Para no alargar tanto, quizás la gente quería como Ya, el 11. sí, 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 además Agradecerte día a ti, viernes. agradecerte mucho, mucho, de veras, viernes. Aunque ya no se puede salir mucho que digamos, así que No, yo creo que muchos te están viendo incluso acostado en su cama. probablemente. Y agradecerle a todo el público que nos estuvo viendo en vivo durante toda esta charla, que estuvo muy bonita y muy buena. Y agradecerte a ti principalmente por querer colaborar con nosotros, por querer compartir tus conocimientos y tu presentación también. Ya, muchas gracias a ustedes. Gracias también al público que estuvo presente hasta el final. Y recordarles que mañana tenemos nuestra última charla de la semana, donde será el sorteo de los libros del concurso express que hicimos hoy día, así para que estén atentos. El sorteo va a ser cuando comience la charla de mañana, que eso va a ser aproximadamente entre las 7 y las 7:10, para que estén atentos. Muchas gracias por Perfecto. todo y nos vemos mañana. Saludos. Gracias. Chao, chao. Chao.